Bienvenidos al canal del ingeniero. Para esta ocasión vamos con un ejercicio de esfuerzos permisibles de tensión y compresión. Este ejercicio es a solicitud del estudiante José Nahum García Hernández. Un saludo muy especial para él. El ejercicio nos plantea una viga con una fuerza de 500 kN. Fíjese, aquí está en rojo la fuerza de 500 kN. En un extremo está soportada por un cable apuntalado como se muestra en la figura. Entonces está la viga acá, en el extremo está la carga de 500 en F y fíjese que está tomada de este cable en E y aquí en este extremo en D está fija o tiene un apoyo fijo ahí en D. Entonces me dice, encuentre las componentes horizontal y vertical de las reacciones en A, B y D. Esta es la parte estática. Componentes horizontal de las reacciones A, B y D, acá. Entonces las componentes de reacciones aquí en este extremo de la viga, aquí en este extremo de la barra BC y en el cable AC, ¿cierto? Las dos componentes, la vertical y la horizontal. Luego dice, punto, ¿no? Si el esfuerzo permisible de tensión es de 140 megapascales, bueno, aquí hay cables. Los cables trabajan en tensión y soportan un esfuerzo permisible de 140 o admisible, ¿no? El máximo esfuerzo 140 megapascales. Y el esfuerzo permisible de compresión, esta barra BC, vamos a ver que trabaja en compresión. Y el esfuerzo máximo de compresión que ella soporta son 100 megapascales. Me preguntan cuáles deben ser las áreas de las secciones transversales de los elementos AC, que es el cable, BC, que es la barra BC, y C, que es el otro cable. Sugerencias. Aísle primero la viga de F. Entonces, esta viga, aislarla, dejarla por separado, ¿cierto? Dice, todas las longitudes de los elementos están expresadas en metros. O sea, estas distancias, todas estas distancias son metros. Bueno, y ese es nuestro planteo del problema, o esto es lo que nos plantea el problema. Ahora, antes de empezar con el ejercicio, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Ve ahí al botón, suscríbete, activa las campanitas, subo 3-4 videos por semana para que mires el material nuevo que estoy subiendo. Recomienda el canal y recuerda, si necesitas acceso a material especializado de ejercicios de gran dificultad, vuélvete miembro del canal, apoyas mi trabajo y hacemos más material para este canal. Empecemos con la solución. Entonces lo primero, tal como nos lo plantea el ejercicio, aislemos la viga de EF para calcular la reacción aquí en este cable EC. Y aquí tenemos aislada la viga de EF. Fíjense, esta parte la saqué, la aislé. Ahora colocamos las fuerzas que actúan sobre ella. Y ahí las tenemos. Fíjense, como D es un pasador acá, un apoyo fijo, recuerde que el apoyo fijo tiene dos reacciones, una horizontal y una vertical. Las dibujo hacia los lados positivos, ¿no? Positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Listo, cuando las calcule, pues miraremos a ver si esas son las direcciones correctas. La fuerza en el cable EC, miren, el cable EC, recuerden que está en tensión, ¿no? El cable está en tensión, sin embargo, yo estoy dibujando la fuerza que el cable le hace a la viga DF. Y a la viga DF me la está sosteniendo hacia arriba en diagonal. Y la fuerza de 500 kN que está actuando hacia abajo. Ahora, aplicamos las ecuaciones de equilibrio sobre esta parte o sobre la viga. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto igual a 0. Normalmente uno empieza con la sumatoria de momentos, pero antes de empezar con la sumatoria de momentos, las fuerzas que, bueno, me toca colocar el sistema de referencia. Entonces, mi sistema de referencia lo voy a colocar aquí en el punto D. Ahí está el sistema de referencia en el punto D. Y a partir de este sistema de referencia, pues debo descomponer esta fuerza en sus dos componentes. La componente en X, la componente en Y. Entonces, miremos. Recuerden, desde la punta del vector paralelo al eje Y, queda una componente hasta donde me corte al eje X. Y desde la punta del vector paralelo al eje X, ahí está, hasta donde me corte a la vertical, queda la otra componente. Vamos a dibujarlas. Y esas son las dos componentes de la fuerza FC, F de EC. Recuerden que las componentes se llaman F de EC sobre la Y esta se llama F de EC sobre las X. Así se llama cada componente. Y ahora necesitamos un ángulo porque yo necesito decir cuánto vale esta y cuánto vale esta en función de esta que va a ser la hipotenusa. Bueno, y para ello
voy a desplazar esta, o voy a trasladar esta componente acá para formar un triángulo de fuerzas, mire. La desplazo acá y fíjense que se me forma un triángulo de fuerzas. Y esta será F de S sobre la Y. Y necesitamos establecer un ángulo. Entonces aquí este ángulo lo vamos a establecer y lo vamos a llamar teta. Fíjense que pegué el ángulo a la horizontal, mire. Pegué el ángulo al eje X. El ángulo está medido desde el eje X hasta el vector. ¿Para qué? Para que la componente en X sea con coseno y la componente en Y sea con seno. ¿Listo? Entonces la componente en X será la hipotenusa, que es F de S por el coseno de teta. Y la componente en Y será la hipotenusa, que es F de S, la hipotenusa, y como es la Y, entonces por el seno de teta. ¿Listo? Pero eso es porque yo pegué el ángulo al eje X, y entonces cuando yo pego el ángulo al eje X, la X me queda con coseno y la Y me queda con seno. Lo siguiente es buscar quién es el seno de teta y quién es el coseno de teta. Entonces, si yo vengo aquí a la geometría, aquí he dibujado este triángulo rosado, ¿cierto? Y vamos a sacar las medidas de ese triángulo rosado. De esas medidas vamos a determinar seno teta y coseno teta. Fíjense, la referencia B, pero B está alineado con A, mire. Y de acá a acá hay 12 metros. Miren de dónde quedan los 12 metros. De A hasta la línea que va por C, donde empieza la base del triángulo. Ahora, desde B hasta donde finaliza la base del triángulo, que es N, hay 15 y 6, 21 metros. O sea, de acá a acá hay 21 metros, pero de acá a acá hay 12 metros. Quiere decir que esta base vale 21 menos 12, o sea, 9 metros. Entonces, de una vez colocamos aquí la base 9 metros. Y usted lo puede comprobar fácilmente, ¿no? 9 y 12, 21. Todo el total acá 21. Listo, esa es la base de nuestro triángulo. La altura de nuestro triángulo es fácil porque aquí está la medida, 12. Entonces aquí está el triángulo de medidas 12 metros y 9 metros. Nos toca calcular la hipotenusa. Entonces recuerde que la hipotenusa por Pitágoras, ¿no? Porque este triángulo es rectángulo. Es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso me da 15 metros. Y también este es un triángulo pitagórico, ¿no? Listo, o sea que esto es entero. Ahora, a partir de esto yo saco seno teta. Recuerden que seno teta es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, si yo veo acá la figura, mira dónde está teta. El cateto opuesto son 12, la hipotenusa 15. Entonces, el seno teta serían 12 quinceavos. Sin embargo, esto es simplificable, ¿no? Porque ambos son múltiplos de 3. Y ahí nos queda, al simplificar tercera y tercera, pues me queda 4 quintos. 4 quintos vale el seno de teta. Y de una vez el coseno de teta. Recuerde, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Una cosa, no es necesario calcular el ángulo teta. Se pierde aproximación, se pierde exactitud si usted lo calcula. Usted necesita la relación seno teta, coseno teta para reemplazarla acá, mire. Donde está seno teta, coseno teta va a colocar estos valores, mire. Bueno, coseno teta, entonces cateto adyacente. Si este es el ángulo teta, mi cateto adyacente es 9 y mi hipotenusa 15. Entonces aquí vamos a colocar 9 sobre 15. Obviamente ambos son metros, ¿cierto? Igual arriba también. Las longitudes se van a cancelar porque el seno no tiene unidades. Y aquí también se puede sacar tercera. Tercera parte de 9, 3. Tercera parte de 15, 5. Listo. Entonces el coseno de teta vale 3 quintos. Y a partir de esto, entonces vamos a venir acá y decimos que f de S sobre la Y es igual seno teta. Seno teta, recuerde, 4 quintos. Entonces aquí vamos a colocar 4 quintos por f de S. Y ahí ya la tenemos. Y la otra, aquí f de S sobre las X es 3 quintos, ¿cierto? Porque el coseno teta ya vemos que es 3 quintos de f de S. Y ahí ya tenemos estos dos valores que son los que necesitamos. Y fíjense, no necesitamos de ángulo. Ahora que ya tengo descompuesta esta fuerza, ¿cierto? Que estaba diagonal, porque esta sí está vertical, estas dos son verticales y horizontales, esta era la única diagonal, ya tengo sus componentes, ya me olvido de ella, ¿no? Y trabajo con las dos componentes. Entonces ahora sí ya puedo hacer sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto donde hay más incógnitas. Obviamente es en D, ahí llegan dos incógnitas. Entonces sumatoria de momentos respecto a D, ahí está sumatoria de momentos respecto a D igual a 0. Y empezamos, ojo, punto de rotación acá, mírenlo, actívenlo, punto de rotación en D. Las dos fuerzas dx, dy no generan rotación por estar sobre D, no le generan rotación a esta barra.
¿Quién sí genera rotación? Entonces recuerde que ya no estamos trabajando con esta, sino con las dos componentes. Si ven la componente horizontal, mire, la línea de acción pasa sobre el punto de rotación, sobre D, mire. La línea de acción de esta es una horizontal, pasa sobre D. Luego las fuerzas cuya línea de acción pasa sobre el punto de rotación tampoco generan momento. ¿Quién sí va a generar momento? La componente vertical. Porque fíjese que ya forma 90 grados con esta línea amarilla, que es la línea que va desde el punto de aplicación hasta el punto de rotación, que es D. Y entonces, ¿cuánto momento genera? Por ser vertical genera el valor de la fuerza. Entonces, de una vez escribimos acá el valor de la fuerza, que es 4/5 de F de S, ¿cierto? Por la distancia perpendicular que hay de acá hasta acá. Mire, esta distancia. Si nos vamos a la geometría, la distancia de E, ¿cierto? Que es donde está aplicada la tensión, mire, hasta D, donde estoy haciendo la rotación, esa distancia son 15 metros. Por 15 metros. Nos faltaría el signo de la rotación, pero el signo de la rotación es muy sencillo. Entonces recuerde, estamos girando aquí alrededor de D, y pasamos una rotación por encima de la fuerza S, porque esta fuerza es la que está calculando la rotación, mírela, F de S, por encima de esa vertical que va subiendo. Nosotros también subimos rotando por encima de esa vertical alrededor de D, y la rotación sería esta, una rotación antihoraria. Recuerde, las rotaciones antihorarias son positivas. Quiere decir que todo este producto que es la rotación sería positivo. Ahora vamos para la siguiente rotación. La siguiente rotación la produce la carga de 500 kN. Entonces aquí vamos a colocar 500 kN, ¿cierto? Que es la carga por la distancia. La distancia perpendicular desde esta carga hasta el punto de rotación, que es D, pues sería toda la longitud de la viga. Toda la longitud de la viga son 15 y 9, 24. Entonces aquí por 24 metros. El sentido de la rotación, pues si ustedes hacen una rotación bajando por encima de la carga de 500, ¿por qué bajando? Porque la carga va bajando, fíjese, la carga va bajando, entonces una rotación bajando y rotando alrededor de D, fíjese, esa rotación sería horaria, y ya sabemos que las rotaciones horarias son negativas. Entonces acá al producto 500 por 24, que es la rotación, le coloco negativo. Y como ya no hay más fuerzas que generen rotación acá, ¿cierto? Porque esta y esta son las únicas que generan rotación, esta no, estas dos no, y esta no vale porque estas dos son las componentes de esta. Entonces ya puedo cerrar mi ecuación igualándola a 0. Y fíjense que en esta ecuación tengo una sola incógnita, F de S. Entonces ya encontramos F de S. Y ahí está, la hemos despejado. F de S igual a 500 por 24. Todo esto que está negativo pasa a positivo, mírenlo. Y 15 que está multiplicando, 4/5 que está multiplicando, ambos los bajé a dividir, mire, 15 por 4/5. ¿Listo? Hacemos la operación acá, hacemos esta operación y ya obtenemos F de S, y además da positiva, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos correctos en la dirección de la fuerza. Y ahí está, la magnitud de la carga, F de S, 1000 kN, ¿no? Eso me da esta operación, 1000 kN. Listo, ya tenemos determinada la fuerza en el cable. Pero como me piden acá las reacciones vertical y horizontal en D, entonces debo hallar de X de Y. Para eso pues me voy a estas dos ecuaciones de arriba, que no las he aplicado. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X acá, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque hay equilibrio, ¿cierto? Entonces, fuerzas horizontales sobre mi viga, mire, sobre mi viga, estaría dx que va para la derecha, entonces anotemos la dx. Recuerden, hacia la derecha positivo, ¿no? Entonces, dx positiva estaría menos f de s sobre las x, que es el valor de f de s, que ya la tengo acá, mire, 1000 kN, entonces sería igual acá, 1000 kN por esa f de s sobre las x, mírenla, por 3/5, ¿no? Repito, f de s sobre las x es 3/5 por f de s, 3/5 por f de s, que vale 1000. Y me falta el signo, negativa, porque fíjese que f de s sobre las x la dibujé hacia la izquierda, negativa. Y miren que no hay más, solo esas dos. Ahora cierro la ecuación igualando a 0. Y de acá, obviamente, despejo de f de x. Entonces, ¿qué hago? Toda esta operación, todo esto me da un resultado negativo, que lo lleva al otro lado, va a pasar positivo, y ahí ya me da la reacción de X. Entonces la reacción de X me da 600 kN, y ahí está nuestra primera respuesta, de X. Ahora nos faltaría la reacción de Y, pero la reacción de Y también es sencilla, porque solo hacemos sumatoria de fuerzas en Y
igual a 0, condición de equilibrio. Listo, fuerzas en Y. Entonces vamos a nuestra viga, miremos las fuerzas verticales en nuestra viga. ¿Qué tenemos acá de nuestra viga? De Y, esta otra vertical, F de S sobre la Y, mírela, que la obtengo como F de S seno teta. Recuerden que ya conocemos F de S. Listo, y tenemos la de 500, solo esas tres. Entonces de una vez anotemos. Recuerden, las que van subiendo, positivas. Entonces tenemos dy, que no la conocemos, más F de S sobre la Y, que vale 4/5, por F de S, que nos dio 1000 kilonewton, ¿no? 1000 kilonewton. Aquí está, recuerden. Ahí está, miren, los 1000 kilonewton. Listo. Y menos 500 kilonewton que van bajando, menos 500 kilonewton. Ahí está, sobre la Y. Cierro porque solo hay 3 en Y. Y ahí están ya las 3, mírenlas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Listo? Cierro igualando a 0. De acá se despeja de Y, ¿no? Porque es lo único que no conozco, de Y. ¿Cómo despejo? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Multiplico 4 por 1000, 4000, dividido en 500 da 800. 800 menos 500 me da 300. Este 300 me da positivo. Si lo paso al otro lado, pasaría negativo. Entonces de Y valdría menos 300 kilonewton. Bueno, y la pregunta que a todos les surge, ¿por qué negativa? ¿Por qué de Y negativa? ¿Por qué esta fuerza no está actuando hacia arriba? Pues si vemos aquí el sistema, mire, si yo hago fuerza hacia abajo sobre la viga en este extremo, ¿listo? Y esto funciona como un punto de rotación, pues esto trataría de rotar, esta parte trataría de rotar así. Luego, si yo no quiero que eso rote en este sentido, este extremo, entonces me toca generar una rotación en el sentido contrario, o sea, así, para mantener a la viga en equilibrio. Pero si yo quiero generar una rotación en este sentido, pues fíjese que la carga aquí sobre D debe ir bajando. ¿Listo? Para generar esa rotación. Entonces la carga aquí debe ir bajando. Y eso es lo que nos está diciendo acá. dy tiene que ir bajando para mantener el equilibrio. Ahora fíjese, ya hemos resuelto toda la parte estática de la viga DEF. Como ya resolví toda la parte estática, entonces subo. ¿A dónde subo? Vamos a subir a la barra BC. Y en esta barra BC acá vamos a calcular la fuerza en C. Y tengamos en cuenta, esta barra S es una barra de dos fuerzas. Esta barra o va a trabajar en tensión o va a trabajar en compresión. Cuando se aplican dos fuerzas sobre la barra en los extremos, pues las fuerzas tienen que ser axiales a lo largo de la barra. Y eso va a generar que ellas se tensionen o se compriman de la siguiente manera. Aquí aislé la barra BC, fíjense, y dibujé las fuerzas que actúan sobre la barra. Entonces las fuerzas que actúan sobre la barra son las que están aquí en verde, ¿listo? Esta F de CA es la fuerza aquí en el cable que va de C hacia A. Y la otra es la fuerza acá en el cable de C hacia E, que esa ya la calculamos, mire. Ahí están las fuerzas en los cables, estas dos. Y estas dos son las reacciones en el pasador. Como es un pasador, una reacción horizontal, una reacción vertical. Si ustedes se dan cuenta, la resultante de estas dos, miren que van bajando, que van como diagonal, la resultante es esta, que será F de BC, la fuerza sobre la barra BC. Y la resultante de estas dos de BX, BY será esta, que es F de BC'. Ahora, estas dos resultantes deben ser iguales en magnitud, iguales en dirección, van sobre la barra, y de sentidos opuestos, miren. Y por eso las resultantes van a generar compresión sobre la barra. Entonces un elemento de dos fuerzas como este, o trabaja en tensión o trabaja en compresión. De acuerdo a cómo están las fuerzas, pues él va a trabajar en compresión. Ahora, ¿cómo voy a hacer para averiguar la fuerza FBC? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a olvidarme de esta parte. Voy a olvidar de esta parte y voy a tomar el punto de concurrencia. Si usted se fija, el punto de concurrencia de los cables, borremos un momentico este triángulo. Yo les dejo el PDF en la descripción del video. El punto de concurrencia de las fuerzas sobre la barra BC es en C, porque en C llegan los dos cables y en C se genera una reacción. La sumatoria de fuerzas aquí en el nodo C debe darme 0. Y entonces voy a tomar acá las fuerzas sobre el nodo C. No voy a trabajar toda la barra BC. Con que yo calcule aquí las fuerzas en C, ahí ya puedo determinar la fuerza que está actuando sobre la barra BC. Y sería de la siguiente manera. Bueno, fíjense, ahí están las fuerzas en los cables. Sin embargo, esta fuerza que dibujé acá va en sentido contrario. ¿Listo? Porque es la reacción que genera la barra.
Esta es la reacción en C frente a estas dos fuerzas. Entonces, frente a estas dos fuerzas, la barra genera una reacción que va saliendo y en dirección de la misma barra. Ahora, la suma de estas tres tiene que darme 0 porque el sistema está en equilibrio. Y de acá, de este sistema, yo puedo sacar sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. No puedo hacer sumatoria de momentos. Bueno, sí puedo, pero no me resultaría nada, porque el punto es C y todas las tres fuerzas concurren a C. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos aquí alrededor de C, pues como todas las tres fuerzas concurren a C, no tendría ecuación. Aquí están descompuestas ya todas las fuerzas. La fuerza sobre la barra BC, la reacción de la barra BC, y las dos tensiones de los cables, y están sus componentes. Una cosa que se me olvidaba, algunos se preguntarán, bueno, el profe dice que hace sumatoria de momentos respecto a C, pero aquí hay una barra, y aquí hay dos fuerzas, y él las borró, y esas fuerzas generan momento. Resulta que no generan momento, porque recuerden que la resultante va en la dirección de la barra, y la resultante pasaría sobre C. Luego, definitivamente, no hay momentos en C, ¿listo? Entonces, solo nos vamos a trabajar con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas son la fuerza en la barra BC y la fuerza en la barra CA. ¿Listo? Ahora necesitamos, ojo, F de C sobre la Y F de C sobre las X, mírenlas, ya están calculadas acá. F de C sobre la Y, 4 quintos de F de C, que nos dio 1000, ¿no? F de C nos dio 1000. Entonces 4 quintos por 1000 y la otra 3 quintos por 1000 y ahí están las dos componentes. O sea, ya tenemos estos dos valores de las dos que están en naranja. Ahora, las componentes de F de BC, que son estas que están aquí en morado. Mire, para ello necesito un ángulo. Bueno, vamos a llamar este ángulo beta. Y de una vez vamos a calcular también este ángulo. Lo voy a llamar alfa. ¿Para quién? Para las componentes de FCA, que son estas dos, la de X y la de Y. Entonces necesito calcular alfa y beta. Pues me voy aquí a la geometría, mire. Aquí están dibujados. Este sería el ángulo beta, el ángulo entre la barra, mire, la longitud de la barra y la horizontal. Fíjense, horizontal y la proyección de la barra, ese es el ángulo beta. Y el otro entre la horizontal y el cable CA, mire, ese es alfa. Entonces, cable CA, mírelo, o AC, y horizontal, ese es el ángulo alfa. Y pues obviamente aquí recuerden, necesitamos es seno alfa, seno beta, coseno beta. Y aquí están nuestros triángulos, nuestros triángulos donde contienen a alfa y contienen a beta. Ojo, este beta viene a ser exactamente este mismo beta acá abajo. Miren. ¿Sí ven? Opuestos por el vértice. Este beta de acá es este mismo beta de acá, que lo voy a obtener en este triángulo. Ahí en el triángulo naranja voy a obtener el beta y en el triángulo azul voy a obtener alfa. Necesito las longitudes de los triángulos. Entonces miremos. Necesitamos esta base, pero esta base son 12 metros. Los dos triángulos tienen la misma base, entonces aquí les colocamos 12 metros de base. Este triángulo, el triángulo azul, ¿cuánto tiene de altura? 9 metros. Entonces acá, fácil, 9 metros. Quiere decir que ya puedo calcular la hipotenusa, ¿cierto? Si esto es 12 y esto es 9, ya lo hicimos acá, mire. 12 y 9, entonces esta hipotenusa es 15 también. Entonces 15 metros es esta hipotenusa. Y ahora, por este lado, esto es 12 y esto también es 12, mire. 12 de altura. Si es 12 y 12, ya sabemos que el triángulo sería un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Quiere decir que este ángulo beta sería 45. Bueno, pero como no necesito el ángulo, necesito la hipotenusa. La hipotenusa es 12 raíz de 2. Porque recuerde que en un triángulo de estos, o bueno, usted puede calcularlo por Pitágoras. Y esto le va a dar 12 raíz de 2. O los que quieran saberlo, raíz de 2 es el factor que convierte el cateto en hipotenusa. O sea, si usted coge el cateto y lo multiplica por el raíz de 2, ya le da la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ojo, en un triángulo rectángulo isósceles. O sea, que tenga dos lados iguales. El lado más largo vale 12. Bueno, vale esto por raíz de 2 o este mismo por raíz de 2. Bueno, y aquí está. Fíjense en una cosa. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, 9 quinceavos. Simplificando, 3 quintos. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, 12 quinceavos, simplificando 4 quintos. Ahora, el seno de 45 grados y el coseno de 45 grados, recuerde que valen lo mismo. Para beta, ¿no? Dijimos que aquí el ángulo eran 45 grados.
¿Y cuánto vale? Vale raíz de 2 sobre 2. Si ustedes van a las tablas, vale raíz de 2 sobre 2. Pero si usted lo hiciera acá, le quedaría cateto opuesto 12 sobre hipotenusa 12 por raíz de 2. Simplifica 12 sobre 12, le queda 1 sobre raíz de 2. Al racionalizar, le va a quedar el raíz de 2 sobre 2. Que eso ya lo sabemos. Seno de 45, coseno de 45 vale raíz de 2 sobre 2 y no nos compliquemos. Y ahí están los ángulos. Como ya se tienen los ángulos, entonces ya son fáciles las componentes acá. Y aquí están calculadas todas las componentes, fíjense. F de S sobre las X. Recuerde, X con coseno, 3 quintos por 1000, ya lo habíamos dicho acá, miren. Aquí, miren. 3 quintos por F de S, que es 1000, y la otra 4 quintos por 1000. Y ahí están, miren, la Y y la X. Esa no tiene pierde. La otra, F de BC sobre las X, F de BC sobre las Y, que son las fuerzas en la barra. Recuerde que el ángulo beta es 45 grados. Entonces quedamos que las dos componentes valían lo mismo, raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Que sería este el coseno y este el seno, y por la fuerza, por la hipotenusa, que es F de BC. Y la otra, F de AC sobre las X. Recuerde, la X con coseno. Y como estamos acá, F de AC, recuerde que el ángulo es alfa. El coseno de alfa, mírenlo acá, 4 quintos. Entonces aquí 4 quintos la X con coseno, 4 quintos por FCA, y la otra 3 quintos para la Y, que es con seno. Y ahí están las 6 componentes. Ahora, esas son las magnitudes. Ahora formo estas dos ecuaciones de acuerdo a estos resultados y de acuerdo a las direcciones acá de las componentes. Si van hacia la derecha y la izquierda, se van subiendo o bajando. Y entonces iniciemos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Ahí está. F de BC sobre las X, que es esta, miren. Más F de S sobre las X, que es la morada. Ahí están las dos componentes, la morada y la naranja. Perdón, esta es la naranja. Y esta, fucsia, bueno, aguamarina, va hacia el lado contrario, hacia la X negativa, entonces menos F de AC sobre las X. Y ahora reemplazo sus valores, ¿no? Aquí tengo los valores de todas las componentes de X, mírenlas. Reemplazo, ahí está. Reemplacé F de S sobre las X, ahí está, 600, miren. La otra, raíz de 2 sobre 2, F de BC, mírenla. Y la última, 4 quintos F de AC, negativa porque va hacia el lado negativo. Cierro la ecuación igualando a 0. Fíjese que hay dos incógnitas. F de BC, ¿cierto? Y F de CA o AC. Esto es haciendo sumatoria de fuerzas en X. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Exactamente igual. Miremos las fuerzas en Y. ¿Qué tenemos hacia arriba? Tenemos dos componentes. F de BC sobre la Y, F de CA sobre la Y. ¿Qué tenemos hacia abajo? F de S sobre la Y. Y ahí están las tres componentes, dos positivas, una negativa. Ahora lo siguiente, igual aquí lo hicimos arriba, reemplazamos las componentes en Y que las tenemos acá. Mire, una vale 800, esta es la otra y esta es la otra. Reemplazo. Y aquí está, F de AC sobre la Y, que 3 quintos de F de AC, ¿cierto? Que AC es lo mismo que CA, mírelo, aquí está 3 quintos. El otro, ya sabemos, raíz de 2 sobre 2 F de BC sobre la Y, mírelo. Y el otro, 800, nos había dado, ¿no? Ojo, 800, pero mire que esta F de S sobre la Y va bajando, entonces menos 800. ¿Listo? Y tenemos un sistema de dos ecuaciones. Dos incógnitas, ¿verdad? Dos incógnitas porque fíjese, aquí también las incógnitas son la fuerza en el elemento AC y la fuerza en el elemento BC. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Hay que solucionar. ¿Cuál sería el método más fácil? Fíjense, como F de BC, F de BC tienen los mismos coeficientes, pues aquí el método de eliminación sería muy rápido. Entonces voy a copiar estas dos ecuaciones aquí abajo. Ahí está, he copiado las dos ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2. Sin embargo, si ustedes fijan, he hecho lo siguiente, ¿no? El término independiente, por ejemplo acá el 600 lo llevé para el otro lado como menos 600, las otras dos las dejé quieticas ahí. El término aquí, menos 800, pasó al otro lado como más 800. Y fíjense, aquí está F de BC, F de BC, valen lo mismo los coeficientes y ambos son positivos. Por lo tanto, cojo esta ecuación última y la multiplico término a término por menos 1. Eso me quedaría que esto se volvería negativo, este que está positivo también se volvería negativo y este que está positivo también se volvería negativo. Y si sumo término a término, estos dos terminarían cancelándose, fíjese, porque tienen los mismos coeficientes. Por eso los coloqué en columna para que se cancelaran. Ahora, menos 4 quintos menos 3 quintos, pues esto me da menos 7 quintos, ¿cierto? Menos 7 quintos F de CA.
y al otro lado 8 y 6, 14, menos 1400 kilonewton. Y de acá, fíjense que ya despejo F de CA, que será menos 1400 kilonewton dividido entre menos 7 quintos. Menos sobre menos obviamente me da más, ¿cierto? Y entonces F de CA me queda 1000 kilonewton, me queda positivo, menos sobre menos más. Y ahora, como ya se tiene F de CA, entonces me devuelvo a cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces me voy a devolver aquí, a la ecuación 2. Y donde está F de CA, o sea, acá, mire, lo voy a reemplazar por 1000 kilonewton. Y de aquí voy a despejar F de BC. Y me queda que F de BC, aquí está, mire. Entonces reemplacé esto por 1000 y por 3 quintos, eso me da 600. Y esto menos 800, entonces 600 menos 800 me quedan menos 200, pasa al otro lado como 200 positivo, ¿cierto? Que es este. Y este raíz de 2 sobre 2 que está multiplicando F de BC, lo paso a dividir, despejo F de BC, 282.842 kilonewton. Y ya tengo las fuerzas, mire, ya tengo todas las fuerzas. Solo que, como el problema me pide es aquí las componentes X y Y, ¿cierto? Pero aquí ya tengo cómo calcular las componentes X y Y, mírenlas. Aquí están, estas 4. Lo único que tengo que reemplazar es las fuerzas y hacerle los productos aquí atrás y ya tengo los valores. Aquí reemplacé FBS sobre las X, raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Pero fíjense que no reemplacé por el decimal, por 282.842, sino reemplacé por 200 sobre raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Para hacer la cancelación y obtener el 200 exacto, mire. Y FBS sobre la Y vale exactamente lo mismo, ¿no? Porque dijimos que el triángulo era isósceles. Y luego F de AC sobre las X, 4 quintos, por F de AC, que vale 1000 kilonewton, eso me da 800, y la otra 3 quintos por 1000 kilonewton me dan 600. Y ahí están las 4 componentes. Con las dos que había hallado acá, están las 6 componentes que me pide el inciso A. Dice, encuentre las componentes horizontal y vertical de las reacciones A, B y D. Ahora vamos al otro inciso que dice, si el esfuerzo permisible en tensión es de 140 megapascales y el de compresión es de 100 megapascales, ¿cuál es el área de las secciones transversales requeridas en los miembros AC, BC, o sea, en los cables y en la barra, en esta barra diagonal? Entonces recordemos que el esfuerzo por carga axial, la cual me genera esfuerzos normales, el esfuerzo admisible es la carga admisible sobre el área de la sección transversal. Como aquí me piden el área, entonces yo despejo el área. El área va a ser igual a la carga admisible sobre el esfuerzo admisible. Y la carga admisible, pues es la carga que yo acabé de calcular acá, la carga a la que está sometido cada elemento. Y el esfuerzo admisible me lo dan. Entonces vayamos elemento por el elemento. Entonces, empecemos por el cable AC. Entonces, área de la sección transversal de cable AC será la carga sobre el cable AC. Entonces, aquí me toca tomar la carga total. Entonces, busquemos la carga total sobre el cable AC. Aquí está AC, que es el mismo sea, 1000 kilonewton. Entonces, aquí decimos que esto va a ser 1000 kilonewton. Y como el cable trabaja en tensión, entonces tendría que tomar el esfuerzo de tensión, que son miren, tensión, 140 megapascales. Entonces, acá sobre 140 megapascales, pero ojo, los megapascales son por 10 a la 6. El 10 a la 6 son megas y los pascales son newton sobre metro cuadrado. Y ahora, estos kilonewton, recuerde que son, aquí sería por 10 a la 3, o sea, por 1000, ¿cierto? Y esto ya sería newton. 1000 kilonewton es 1000 por 1000, otra vez. Estos 1000 me marcan el kilo, ¿listo? Bueno, y aquí tendría 3 y 3, 6, y con los 6 de abajo se anularían. O sea que el área, los newton también se cancelarían. El área de la sección transversal me dará un 140avo de metro cuadrado. Claro, si yo divido, esta división 1 sobre 140 me da 0,0714285. Bueno, yo tomo y paso esto de metros cuadrados a milímetros cuadrados. ¿Qué hago? Multiplico este valor por 1.000.000, ¿no? 1.000.000 es el factor que pasa de metros cuadrados a milímetros cuadrados. Y entonces me quedarían 7.142 milímetros cuadrados. Y esta es el área para el cable AC. Ahora,
para el cable CE, fíjense, la fuerza en el cable CE, aquí está, CE que es el mismo S, vale también 1000. O sea que como la fuerza es exactamente la misma, vale también 1000 kilonewton, la carga es la misma, quiere decir que los dos cables o las secciones transversales de los cables AC y CE son exactamente las mismas, 7142 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque ambos están trabajando en tensión y ambos están soportando la misma cantidad de carga. Ahora, esta barra está en compresión. Entonces, para ir a la barra, recuerde que el esfuerzo de compresión aquí dice 100. Entonces, reemplazamos acá. Decimos que el área va a ser igual a la carga admisible, o sea, la carga que está llevando, sobre el esfuerzo admisible, pero el de compresión. Quiere decir que el área sobre mi barra, que mi barra es mi barra BC, miren, el área que debe determinar mi barra BC, entonces aquí escribimos área del elemento BC, es igual, la carga admisible del elemento BC, pues esa fue la que hallamos acá, miren, BC, 282.842, entonces 242.842, estos son kilonewton, entonces de una vez por 10 a la 3 newton, sobre el esfuerzo, que aquí dice que es solamente de 100, también por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Cancelamos acá, fíjese, esto 10 a la 3, aquí tenemos abajo 10 a la 6 y 2, 10 a la 8, entonces ¿qué me queda? 242.842, ¿cierto? Las unidades también cancelo newton, me van a quedar metros cuadrados, y ¿sobre cuánto? Entonces si cancelé 10 a la 3 tenía 10 a la 8, entonces sobre 10 a la 5, ¿listo? Y estos son metros cuadrados. Esto me da 2.428 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Pero recuerden que esto lo expresamos en milímetros cuadrados, o sea que la barra BC debe tener una sección transversal de 2.428.42 milímetros cuadrados. Fíjense en las secciones transversales, comparen 7.000 contra 2.000. Obviamente los cables están más cargados, luego deben tener mayor sección transversal que la barra. Y con esto queda resuelto todo nuestro ejercicio. Como siempre, mi invitación, si no se ha suscrito, suscríbase, comparte el video, recomiende el canal y recuerde, hay programa de miembros, puedes ser miembro de este canal para que aproveches material exclusivo. Si necesitas algún ejercicio, te comunicas conmigo a través de los comentarios del video, y si eres miembro, con gusto te hacemos el video. Nos vemos en el próximo video.